Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la parte de matemáticas del examen ICFES. La pregunta número 1 dice así: a continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal en Colombia. Tenemos un diagrama circular y bueno, según la información anterior, es correcto afirmar que y tenemos 4 alternativas. Bien, como te había mencionado, esto es un diagrama circular. ¿Y para qué sirve un diagrama circular? Para ordenar la información. Eso es. Nos permite visualizar cierta información para sacar conclusiones rápidamente. Y como en las preguntas nos hablan de cantidades, yo te sugiero siempre, cuando tengas un diagrama de cualquier tipo, pues poner al costado las cantidades, ya que vamos a trabajar con números. Por lo tanto, buseta está aquí, 18, está ajedrezado. Automóvil está como con estos gráficos sombreados de una manera ondeadita, 18% también. Todo está en porcentajes. Camioneta, 9%. El campero, 7%. Estoy siguiendo, parece este orden. Bus escalera, 1%. Sobre esta zona. El menor, de hecho. Bus, 24%. Ese es el mayor. Y microbús, 23%. Bien, vamos a responder ahora sí. La alternativa A dice: la mayor parte del parque automotor son automóviles. Bueno, vamos a ver si es que la mayor parte son automóviles, 18%, con camionetas es 9%, y camperos, los camperos son 7%. Si tú sumas esos tres, te sale 34, ¿verdad? 18 más 9 es 27, más 7 es 34%. La mayor parte quiere decir que es mayor de 50%. Eso significa la mayor parte. Y como sale aquí 34, por supuesto que es falso esto. La siguiente. La mitad del parque automotor quiere decir que vale 50%. Corresponde a automóviles, camionetas y camperos. Eso estaba arriba. Y nos salía 34%. Pero 34% no es 50%, así que también es falso. La tercera, la mayor parte del parque automotor son buses. Bueno, vamos a ver. Los buses son 24%. Vamos a borrar aquí. Entonces ponemos aquí 24%. Más microbuses. Los microbuses son 23%. Más busetas. Las busetas están aquí, 18%. Y bueno, tú dices, vas a sumar, sale 65%. Y por supuesto 65% es mayor que 50%. La mayor parte del parque automotor, verdadero. Listo, ya tenemos la respuesta. Dice, la mitad del parque automotor son la alternativa D, corresponde a buses, microbuses y busetas. No, porque ya sabíamos que todo esto era 65% y no puede ser la mitad. La mitad quiere decir el 50%. Entonces también es falsa. Por lo tanto, la respuesta es C. Fíjate que cuando nos dan un diagrama circular, lo que quieren es organizar la información para sacar conclusiones de manera rápida. Aquí la conclusión primaria era que la mayor cantidad eran buses y la menor cantidad del parque automotor eran los bus escalera. Y bueno, organizando la información de esta manera, llega a la respuesta rápidamente. La pregunta número 2 dice así: una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. ¿Es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tipo de prueba que rompa el récord olímpico pero no el mundial? Para responder esta pregunta, vamos a trazar primero una recta numérica de los números naturales y vamos a ver la idea que hay detrás. Recta numérica de naturales, de los números naturales.
la recta numérica de los números naturales la podemos hacer así. Aquí empezamos de 0, bueno, luego sigue 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos. Ponemos esto porque sigue hasta el infinito. Entonces, si me dijesen, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 2 en los números naturales? Tú responderías, ninguno, no hay nada. ¿Ok? Sí. Ahora viene recta numérica, pero de los enteros. Esta regla numérica tiene esta forma. Aquí sigo ubicando el 0 y bueno, aquí están los naturales que vendrán a ser los enteros positivos y aquí los enteros negativos. Creció un poco. Sin embargo, si alguien te hiciese la misma pregunta, ¿cuántos números hay? Del 1 al 2, tú dirías, nada, porque los números enteros no admiten otros números diferentes a los que están aquí, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué tal si te pongo recta numérica, pero ahora de racionales, de los números racionales? Los racionales ya abarcan las fracciones, o sea, los decimales. Lo mismo, 0, ajá. Bueno, puntos suspensivos. Ahora sí, entre este y este podemos encontrar este otro, que vendría a ser 1.5, por lo que es lo mismo decir 3 medios. Pero entre este y este, ¿habrá otro? Claro que sí. Lo mismo. Aquí será la mitad. La mitad es un medio, por lo que es lo mismo 0,5. Aquí dijimos 1.5. Creo que mejor vamos a poner 0,5 aquí. Y ponemos debajo la fracción, que equivale a lo mismo. Ahora tú me dirás, entre estos, ¿habrá más valores? Por supuesto que sí. Mira, la mitad sería 0,75. Y a ver, entre estos, ¿habrá más números? Sí. Puedo encontrar la mitad de la mitad, o no necesariamente la mitad. Puedo avanzar un poquito más. Por ejemplo, puedo poner que este que está aquí sería 0,754. Y luego, así, hasta el infinito. De acá hasta acá va a haber más cantidades. Entonces, ahí me están diciendo, desde el 1049, entre el 1049 y el 1050, vamos a tomar solamente una porción de los números racionales. ¿Por qué sé que estoy en números racionales? Porque me están hablando de decimales. Tú dices, voy a tomar solamente una porción. Dibujamos así. Esta es la porción que estás tomando. 10,49. Bueno, en principio sería de 10 a 11. 10,49 estaría más o menos por acá. Y 10,51 estaría por ahí. Tú dices, bueno, voy a agrandar esto. Aquí está mejor. Sí, 10,50 estaría por acá, que sea la mitad. Entonces de 10,49 a 10,51, fíjate, lo ponemos por acá. Y por supuesto, aquí puede fácilmente entrar otro número, como este, que yo lo ubico por aquí, que sería 10,497. Y si tú quieres encontrar otro número entre 10,497 y 10,51, por supuesto que puedes encontrar. Es como si hicieras zoom. Creo que eso sería la mejor explicación, ¿no? Ahí está. O sea,
Tengo ahí, parece un espacio limitado, sin embargo, si tú haces zoom, mira, sigues haciendo zoom y ves que hay un espacio un poco más grande. Siempre se puede hacer zoom, pero ojo, eso lo hicimos en los números racionales, no se podía hacer en los números naturales, ni tampoco se podía hacer en los números enteros. Los números racionales también tienen su límite, y luego viene la recta numérica de los números reales. Por supuesto, la de los reales también tendrá su límite. Bueno, esa idea nos sirve para explicar que la respuesta aquí es la A. Pero es importante descubrir en qué conjunto numérico nos encontramos. Aquí nos encontramos en los racionales, por eso podríamos hacer eso. Si seguimos expandiendo en los racionales, o sea, con los números decimales, siempre vamos a poder expandir esto y encontrar más números dentro de dos límites. ¿Listo? Bien, veamos la pregunta 3. En una institución educativa hay 2 cursos en grado 11. El número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en la tabla. El número de mujeres, aquí tenemos el curso 11A, 22, curso 11B, 23, número de hombres, curso 11A, 18, curso 11B, 12. Si tú sumas, el número de mujeres total es 45, los totales, el número de hombres 30 y el total de personas, o sea, de estudiantes, es 75. La probabilidad de escoger un estudiante de grado 11 de esta institución que sea mujer es de 3/5. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y concepto de probabilidad. Aquí está, la regla de Laplace. Probabilidad que ocurra el suceso X y le vamos a poner así. Esta es tu nomenclatura. Entonces tú dices, probabilidad de que ocurra el suceso X es igual a... La teoría es bien sencilla. Número de casos favorables a entre el número total o casos posibles. Ahí tenemos. Número de casos favorables, vamos a ponerle a, en este caso, X, ¿verdad? Ahí está. Esta es la fórmula elemental para calcular probabilidades. Aquí me dicen que la probabilidad de escoger un estudiante de grado 11 de esta institución que sea mujer, vamos a poner a las mujeres M, ¿ok? Y a los hombres vamos a ponerle H. Entonces tú dices, probabilidad mujer es igual a 3/5. Pero ese 3/5 representa a, haciendo analogía con nuestra fórmula, número de casos favorables a X sería el número de mujeres, ¿verdad? O un número total de mujeres sería mejor. Ahí está. Y debajo el número de casos posibles, que para nosotros según una circunstancia de nuestro problema sería el número total de estudiantes. Así es como se entiende. Casos favorables entre el total. Ahí está. Entonces aquí me dicen que como es de 3/5, el valor corresponde a la relación que hay entre el número total de mujeres y el número total de estudiantes. Listo, respuesta a la letra A, aplicando la definición de probabilidad, la regla de Laplace. Pregunta número 4, dice así: para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo, ver en la figura 1. Las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Me preguntan cuál es el coseno del ángulo que forman el suelo y la escalera. Fíjate que aquí está el diagrama inicial y ellos me han ayudado y me han dibujado ya el triángulo, que por demás era evidente deducirlo de esta figura. Fíjate, el pie de la escalera dista 5 del muro, aquí está. Esto que está aquí, que ellos me han puesto 13, es la longitud de la escalera, que ellos han calculado por nosotros, y 12 es precisamente, van a colocar el aviso de publicidad, y donde descansa la parte superior de la escalera, aquí está. Por tanto, esto vendrá a ser 12. Tengo 5 y ellos me han calculado la longitud de la escalera, que es 13. Visto de esta manera, tengo un triángulo rectángulo así. 12, 5 y 13. Y luego me están pidiendo que haya el coseno de este ángulo. Si tú recuerdas tus razones trigonométricas, es sencillo, las vamos a recordar.
Aquí tenemos las razones trigonométricas. Razón quiere decir un cociente. Esto es un cociente. Como una fracción, así es. Esto es mi triángulo rectángulo. ¿Y qué es esto de opuesto y hipotenusa? Vamos a verlo en otro gráfico. Aquí está, tengo un triángulo rectángulo. Esto significa que es rectángulo. Vale 90 grados, ángulo recto. Y bien, un triángulo tiene tres lados. A este lado, el más grande, el que se lo pone al de 90 grados al ángulo recto, se le llama hipotenusa. Y a los otros dos les vayamos a llamar catetos nada más. Ahora, suponte que tú escoges trabajar con este ángulo. Recuerda que tienes dos ángulos de trabajo, este o este. Si tú escoges este, entonces este va a ser el cateto opuesto. Y este va a ser el cateto adyacente. Opuesto, adyacente con respecto a ese ángulo. ¿Claro? Opuesto y este está a su lado. Adyacente quiere decir que está a su lado. Pero si tú hubieses trabajado con el otro, por ejemplo, con este ángulo, vamos a poner ahora otra letra, beta, este sería su opuesto, y este sería adyacente. Por supuesto de este. En fin, nosotros vamos a trabajar con este y le vamos a llamar a este opuesto y a este adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Vamos a obviar la palabra cateto y vamos a trabajar solamente con opuesto y adyacente porque ya sabemos lo que significa. Triángulo, rectángulo. Entonces, estamos trabajando con esto. La fórmula, por decirlo así, del seno es opuesto sobre hipotenusa. La fórmula del coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y la fórmula de la tangente, opuesto sobre adyacente. El opuesto de este, yo ya sabía que era A. Y la hipotenusa siempre es B. Del coseno, su fórmula es adyacente sobre hipotenusa. Y de la tangente, opuesto sobre adyacente. Si yo sé, por ejemplo, estas fórmulas, no tengo ningún problema porque el triángulo siempre me van a dar, como aquí. Entonces, si tú quieres averiguar el coseno de ese ángulo, tendría que ser, según lo que hemos puesto nosotros, adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, ya sé que es esto, porque tiene la misma forma, entonces sería 5. Y por supuesto la hipotenusa siempre se lo pone al de 90, o sea 13. Respuesta, 5 sobre 13. Las letras C. Ahora, estas no son las únicas. Hay otras, pero están muy relacionadas con las anteriores. Por ejemplo, la cotangente es la inversa. Entonces, si aquí he puesto AC, aquí sería C sobre A. La secante, si aquí es C sobre B, aquí le pongo B sobre C. Y la otra, si hay acá A entre B, aquí es B entre A. Y su definición sería hipotenusa sobre opuesto para cosecante, secante, hipotenusa sobre adyacente y para cotangente, adyacente sobre opuesto. Y para terminar, este triángulo rectángulo me llama mucho la atención porque si aquí tú tienes A, B y aquí C, puedes aplicar el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahí está. Es importantísimo que sepas esto. Por supuesto que siempre te dan dos lados para que tú hayas el tercero. Los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? La pregunta número 5 dice así. En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póker. Aquí tengo mi tabla. Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es 0, estas características podrían ser... ¿Qué tiene que pasar para que la probabilidad sea 0? Dice, entre dos características. Tendrán que ser elementos totalmente incompatibles. ¿Ok? Si lo vemos como conjuntos, acá tengo un conjunto A y aquí un conjunto B. Aquí hay probabilidad, ¿verdad?, que está cumpliendo dos características.
Ahora, si tengo un conjunto A y un conjunto B así, también hay probabilidad de que cumpla dos características. Cada conjunto es una característica, que sería todo lo que está aquí. Pero si pongo A aquí y B aquí, no va a haber ninguna probabilidad que cumpla dos características porque entre ellos no hay ningún elemento en común. Aquí la probabilidad va a ser 0. Vamos a ver dónde encontramos esta contradicción. La pregunta A dice, ser una carta negra. Aquí están las cartas negras, son todas estas. Y ser un número par. Bueno, número par es 2, 4, 6, 8. O sea, muchas probabilidades. O por lo tanto se podría calcular. O sea, sería una probabilidad diferente de 0, definitivamente. Estaríamos como que en este caso. B, ser una carta roja y ser de picas. ¿Dónde están las rojas? Las rojas abarcan esto. Y ser de picas, picas está acá, fíjate. Rojas es todo esto y la de picas son todas estas. Estoy cumpliendo este gráfico, que no tienen nada que ver las rojas con las picas. No tienen ningún punto en común, ningún nexo. Por lo tanto, su probabilidad va a ser 0. La respuesta es la B. Tú puedes comprobar luego las demás. Me dicen ser una carta de corazones. La carta de corazones está aquí. Cualquiera de estas. Y ser un número impar. ¿Los números impares dónde están? Estos son los números impares. Fíjate que los dos colores se están juntando. Eso quiere decir que hay intersección. Como hay intersección, entonces va a haber probabilidad. Y luego la D dice ser la carta roja acá. Roja acá es esto. Y ser de diamantes. Diamantes está acá. Entonces, sí hay punto de unión. Respuesta, la B, donde los dos elementos no tienen nada en común. Para completar nuestro esquema, acá sí es posible, aquí sí, y aquí no. O la probabilidad 0, ¿verdad? Probabilidad 0. ¿Listo? En la pregunta 6 dice así. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Con la expresión x es igual a 2 seno de 45 grados entre seno de 67.5 grados, se puede calcular en el octágono de la figura la medida de qué ángulo, de qué segmento. Bueno, ¿cómo resolvemos esta pregunta? Yo voy a separar esto que está aquí. Sí, ese triángulo. Lo voy a dibujar aquí, un poco más grande. Aproximadamente así. Aquí tengo O, aquí tengo P y aquí tengo Q. Voy a borrar este ahora y decimos, fíjate que aquí me habían puesto ellos 67,5. ¿Por qué? Porque es la mitad de 135. 135. Lo divido por 2 y me da 67,5. Eso funciona en las figuras inscritas como esta. El radio es 2. Radio es la distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. En este caso P y Q. Entonces aquí vale 2 y aquí también vale 2. Por supuesto que 135 es todo esto. Aquí también es 67,5. Por lo tanto, la suma de estos dos, ya que son mitades de 135, 67,5 más 67,5 me da 135 grados. Y en un triángulo, tú sabes que la suma de los tres ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. Eso nosotros lo sabemos, es propiedad fundamental. Por lo tanto, 135 más 45 me da 180 grados. Este 45 entonces tendría que estar acá.
para que complete 180 grados. Ahí está. Ahora bien, tengo los ángulos interiores y tengo los lados. Si yo quisiera averiguar cuánto vale este lado PQ, le puedo poner X. Sería todo esto. Tendría que aplicar un teorema que se conoce como la ley de senos. Si tengo un triángulo cualquiera, le voy a poner aquí A, B y C, y aquí le voy a poner ángulo alfa, aquí le voy a poner ángulo beta, y aquí le voy a poner otro ángulo, gamma. Entonces, ¿qué me dice la ley de senos? A, seno de alfa es igual a B, seno de beta es igual a C, seno de ese angulito. Fácil de recordar, ¿verdad? Este lado vendrá a ser el opuesto de este ángulo. Y mira cómo se relaciona. Este con este, este con este y este con este. Podemos poner los vértices. Aquí el vértice A, aquí el vértice B y aquí el vértice C. Ahí está mi triángulo. En todo triángulo se cumple eso. Este triángulo no es la excepción, así que se va a cumplir lo mismo. Voy a plantear la ley de senos. Puedes empezar por aquí y dices 2 seno de este es igual a 45 con X. ¿Qué te parece? O sea, X entre seno de 45. ¿Qué sigue luego? Bueno, por propiedad de ecuación yo sé que esto puede pasar a multiplicar aquí. Entonces me va a quedar algo como esto. 2 seno de 45 entre seno de 67,5 grados. Esto es igual a X. Pero X es lo mismo que decir el segmento PQ. Así que vamos a poner mejor PQ. Ahí está. Justo esta expresión es la misma que está aquí. Por lo tanto, se puede calcular con eso que se puede calcular X, que era PQ. Respuesta de la letra B. Tenía que recordar, por supuesto, la ley de senos, que es fácil de aprender. Y luego calculaba los ángulos que estaban aquí. Recuerda que se puede hacer esto porque esta es una figura regular. Acá me dicen octágono regular. Octágono 8 lados, regular quiere decir que son iguales. Sus ángulos y sus lados son iguales. Eso es lo que significa. Si bien cada ángulo interior vale 135, al trazar estos radios lo partí en 2. Listo. Respuesta letra B. Pregunta número 7. En una fábrica se aplica una encuesta a los empleados para saber el medio de transporte que usan para llegar al trabajo y luego decidir si se implanta un servicio de ruta. Los resultados mostraron, entre otras, estas 3 conclusiones sobre un grupo de 100 empleados que viven cerca de la fábrica y que se desplazan únicamente en bus o a pie. El 60% del grupo son mujeres, el 20% de las mujeres se desplazan en bus, el 40% de los hombres se desplaza caminando. ¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información obtenida de ese grupo? Bien, podemos nosotros establecer nuestra propia gráfica, más o menos así. Y vamos a completar con los datos que ellos me dan. Aquí ponemos género y aquí modo de transporte. Bueno, tenemos bus, caminando, hombre y mujer. Ojo que hay un dato sensible que es el total. Me dicen que sobre un grupo de 100 empleados, o sea, el total, por ejemplo, de hombres y mujeres, si sumamos acá me tiene que dar 100. Y si lo vemos por acá, también me tiene que dar 100. Cuando pongo esa llave, quiere decir que la suma de estos 4 espacios me tiene que dar 100, pero visto así. Y si sumo en ese sentido, también me tiene que dar 100. Bueno, vamos a borrar. Ese dato es capital, importantísimo.
me dicen que 60% del grupo son mujeres. Ojo, el total de mujeres. O sea, un numerito que puedo poner acá. 60% del grupo. ¿Cómo se interpreta eso? 60% del grupo mujeres. El grupo era de 100 personas. Entonces, se evidencia que esto es así. 60% de 100. Pero 60% ¿qué quiere decir? Quiere decir 60 entre 100. Eso es lo que significa 60%, ¿verdad? Este símbolo de porcentaje quiere decir que estoy dividiendo esta cantidad en 100 partes. Bueno, de 100 en porcentaje significa que multiplique. Eso es lo que me están queriendo decir, 60% de 100. Listo. ¿Cuánto sale esto? Puedes simplificar, ¿verdad? Numerador o denominador con numerador y me quedaría 60. Si no lo ves así, tendrías que multiplicar en este sentido. 60 por 100 sería 6000 entre 100. Y de aquí, 6000 entre 100 me sale 60. Por lo tanto, el número de mujeres tiene que ser 60. Lo calculamos de ahí. Vamos a borrar esto. Utilizando nuestra técnica de porcentajes, lo calculamos. 60. Voy a poner aquí 60. Pero ¿te acuerdas que yo puse primero 100 así? Porque todo es 100. Entonces aquí tiene que ser 40. 60 más 40 me da 100. Ok, fíjate cómo vamos completando. 60 quiere decir que la suma de lo que hay acá más lo que hay acá me tiene que dar 60. Bueno, me dicen que el 20% de las mujeres se desplaza en bus. O sea, acá voy a hallar eso que está ahí. 20% de mujeres en bus. Bueno, 20% puedes poner así, ¿no? 20 sobre 100 de, o sea, por las mujeres. Y yo ya sé que las mujeres eran 60. Bien, ¿cómo se multiplica esta fracción? Fácil. Algunos le suelen poner 1 aquí y multiplican así, este por este y luego este por este. 20 por 60, 100 por 1. Y bueno, 20 por 60 es 1200 y aquí me quedo 100. 100 por 1 es 100. Entonces aquí me sale 12. 1200 entre 100 es 12. Por lo tanto voy a tener 12 mujeres que van en bus. Completo aquí 12. Pero yo sabía que había 60 mujeres. Entonces 60 menos 12, ¿verdad? Me da las que están caminando. O sea, 48. ¿Ok? Ya puedo borrar si quiero ese 60 menos 12. Y tendrías 48 mujeres caminando. Y ya creo que con eso puedes completar tu cuadro y dar la respuesta. Más que completar, dar la respuesta, porque fíjate que el único que me da 12 y 48 es la clave D. Ya no había necesidad de hallar los hombres. Así te ahorras unos segundos. Pero igual podemos hacerlo. Me dice que el 40%, entonces ponemos 40% de hombres, estos caminan. Caminando. Resolvemos, acá es 40 sobre 100 por la cantidad de hombres. Hombres yo sabía que era 40. Hacemos la multiplicación, aquí le puedes poner 1. 100 por 1 es 100. 40 por 40 es 1600. Si tú divides 1600 entre 100 te sale 16. Por lo tanto aquí tienes 16. Pero tú sabías que era 40, ¿verdad? ¿Cómo obtuviste ese 40? Porque aquí llegaste primero a 60 y le restaste. 100 menos 60 me da 40. Ya que el total era 100. Entonces aquí pongo 40 menos 16 y me va a salir 24. Listo. Completado nuestro cuadro. Aplicando la técnica de porcentajes. Respuesta a la letra D.
Un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos de igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son menos 4 y 2 y menos 2 y 8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Bien, un trapecio isósceles es esto, según la definición que ellos me dan. Dos lados paralelos, aquí está, y los otros dos de igual medida. O sea, esto es igual que esto. Se le puede poner este símbolo que indique que son iguales. Esos son trapecios isósceles. Pero me dice que en un plano cartesiano, esto es un plano cartesiano. Se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Si tú quieres dividir este trapecio en dos figuras iguales, trazando una vertical, o sea, el eje Y, ¿cómo lo harías? Tú dices que fácil. Ajá, ahí sería más o menos así, sí, más o menos. Así es que vamos a dibujarlo aparte. Vamos a borrar ambos. Y lo que primero hacemos es dibujar nuestro plano cartesiano, X e Y, y luego ubicar los puntos que ellos me dicen, menos 4 y 2. Menos 4 estaría por aquí, ¿verdad? Porque me estoy yendo a la izquierda. Primero en X y después en Y. Ese es menos 4 y eso es 2. Este es el punto menos 4, 2. Siempre primero X y después Y. Bueno, podemos poner acá un puntito. Y el otro es menos 2 y 8. Menos 2 está por acá. ¿Y dónde está 8? Hacia arriba. 3, 4, 5, 6. Vamos a borrar esto. 7, 8. Acá está Y. Y menos 2, 8 está por acá. Recuerda que tu trapecio tiene que tener esta forma. Lo vamos a dibujar por acá. Así. Estos tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿qué opinas? Tienes esto. O sea, este otro punto tiene que estar, fíjate, vamos a poner otro color, por aquí me imagino, y el otro por acá. Pero no es necesario adivinar, porque fíjate, si aquí tengo una distancia de 2, aquí también tendría que tener una distancia de 2, ya que esta línea que está aquí va a partir en la mitad, según los datos del problema. Por lo tanto, tendrían que estar a la misma distancia de este eje Y. Así. Y por supuesto que si de aquí hasta aquí hay 4, yo sé que hice menos 4, pero en verdad hay una distancia de 4. Se le pone menos para indicar que está a la izquierda. Aquí tendría que ser 4. Bueno, aproximadamente sería así. Y de esa manera tendrías tu trapecio isósceles. Yo sé que el gráfico está demasiado chapucero, pero la idea es la de la simetría. Fíjate, si este punto que está aquí es 2, entonces acuérdate de esto. Primero pones el punto en X y después en Y. En X está apuntando a 2, entonces pones 2, y en Y está apuntando a 8. Y este otro punto sería en X, está apuntando a 4, acá está. Si gusta trazas una línea así, y en Y, ahí está. Eso significa que está apuntando a 4, y traza la línea en Y, está apuntando en 2. Listo. Esos serían los puntos que faltan, 2,8 y 4,2. No hubo necesidad de hacer ningún cálculo matemático, simplemente hacer un gráfico que tú también puedes hacer, por supuesto, y fíjate bien en las relaciones que nos plantean. Listo. Nos dicen que para adquirir un crédito por 6 millones,
Ángela solicita en una entidad financiera información sobre modalidades de pago para crédito. Y tengo 3 modalidades, cada una con condiciones diferentes. Luego me dicen, después de analizar la información, Ángela afirma con la modalidad 1, o sea, estoy aquí, el valor de la cuota disminuirá a 50.000 en cada mes. La afirmación es correcta. Ellos me dicen que es correcta. Luego tengo que justificar esto. Bien, ¿qué se puede deducir de la modalidad 1? Me dicen que el abono al crédito va a ser siempre el valor del crédito entre 6. Entonces el abono va a ser siempre el valor del crédito. El valor del crédito es 6 millones. Por lo tanto tendría que ser así. Todo esto lo divido por 6. De aquí se deduce que el abono al crédito mensual es 1 millón. Eso siempre voy a pagar. Y ahora, ¿qué hay con el interés? El interés se calcula fácil, 5% me dicen. ¿Pero de quién? Del saldo del crédito. ¿Qué significa el saldo del crédito? Me ponen un asterisco porque me están dando otra orden. Esto, que es la diferencia entre el saldo del crédito del mes anterior y el abono del crédito. Este es el abono. O sea, 1 millón. O sea, voy a restar del mes anterior con este mes. Entonces 5% por el mes anterior, que era 6 millones. Bueno, yo empecé con 6 millones y le voy a restar 1 millón. Eso quiere decir esta frasecita. 5% del, o sea que voy a multiplicar 5%, ¿sí? Siempre porcentajes es con respecto a algo, o sea, se multiplica siempre. Esa palabrita del significa que voy a multiplicar saldo del crédito. Tiene mucha lógica, ¿verdad? Si tú te prestaste 6 millones y estás pagando cada cuota de 1 millón, entonces se le va restando eso. Y por supuesto tiene que haber un interés. El interés es el 5% de eso. Bueno, ¿qué significa 5%? 5% significa 5 entre 100. Y aquí tengo 5 millones, porque 6 millones menos 1 millón es 5 millones. Y bueno, ahí tienes el interés. El interés sería, cuando hago esta multiplicación, 5 entre 100 por 5 millones me va a salir 250.000. Estamos hablando de dólares. Pero, ¿qué tal si tú te proyectas y sacas el interés siguiente, del siguiente mes? Entonces dices, es lo mismo, 5%, pero ahora vas a restar el saldo de este mes con el abono. Aquí está. El saldo del crédito, perdón, del mes anterior menos el bono realizado en el mes. ¿Cuál es el saldo del crédito? El saldo del crédito era 5 millones, por supuesto, lo que te quedó de esta diferencia. A esos 5 millones, ¿qué le vas a restar? Siempre se le resta el abono. El abono es fijo, el abono es de 1 millón. Sí, el abono todos los meses, aquí dice, el abono, valor del crédito entre 6. Bien, entonces tú vas a resolver esto y te quedó que el interés del siguiente mes es 5% es 5 entre 100 y aquí te sale 4 millones. 5 millones menos 1 millón es 4 millones. Cuando yo multiplico eso, me va a salir 200.000. Y fíjate la diferencia que hay de 250.000 con 200.000. ¿Cuánto es la diferencia? 50.000. Y justamente esa es la idea de la pregunta. Con la modalidad 1, el valor de la cuota disminuirá a 50.000 en cada mes, sí. Ahí está. La siguiente tendrá que ser 150.000 y así. Por lo tanto, mi respuesta es la B. Cada mes se abonará el crédito 1 millón y el interés disminuirá en 50.000. Aunque simplemente con la primera, si te das cuenta, ya puedes llegar a la respuesta. Cada mes se abonará el crédito 1 millón y las demás alternativas no tienen eso. Y ya se había descubierto que el abono al crédito es el valor del crédito entre 6 y esto es fijo. Bueno, ya después deducimos el interés que disminuye 50.000 cada mes. 9b. Bien, aquí me dicen, para el mismo enunciado,
que el interés total de un crédito es la cantidad de dinero que se paga adicional al valor del mismo. ¿Cuáles de los siguientes procesos podría utilizar la entidad para calcular el interés total del crédito de Ángela si se pagara con la modalidad 2? Vamos a pagar ahora con la modalidad 2, así es que solamente vamos a tomar en cuenta la modalidad número 2 señalada. Me piden calcular el interés total. Nada más. Vamos a ver el proceso 1. Calcular el 20% de 6 millones. ¿Esa es la respuesta? ¿O se podrá calcular con ese proceso 1 el interés total? Por supuesto que sí. Ya que aquí me está diciendo que el interés en la modalidad 2 es el 20% del crédito. Bueno, cada mes vas a pagar el valor de cada cuota, es el valor del crédito, más 20% del valor del crédito, pero todo esto entre 12. Entonces se deduce que el 20% del total del crédito. Acá voy a poner entre paréntesis, crédito. Ese es el interés total. Así lo puedes calcular. 20%, el crédito era de 6 millones. Ojo, que fue lo que te quieres prestar del banco. Ahí está. Entonces con la primera manera, si se puede, esto es verdadero. Ojo, recuerda que aquí estaba la fórmula. Aquí dice que lo dividen entre 12. ¿Por qué? Porque este interés total lo vas a dividir por 12 porque lo vas a pagar en 12 cuotas. Aquí está. Entonces en cada cuota, la 12ª parte, pero el interés total tendría que ser simplemente esto, sin división. Luego, el problema número 2 dice, el proceso 2 indica calcular el 20% de 6 millones y multiplicarlo por 12. Eso es imposible porque está en contradicción con la primera. No puede ser. Calculas el 20%, ya tienes el interés total. Si lo multiplicas por 12, pues te excedes demasiado. Esa no es. La tercera forma me dicen calcular el valor de la cuota, multiplicarlo por 12 y al resultado restarle 6 millones. Bien, vamos a comprobarlo. Dice calcular el valor de la cuota, pero yo sé que el valor de la cuota es esta fórmula. Y esa fórmula la he copiado aquí. El valor de la cuota es igual al crédito más el 20% del crédito entre 12. Dice calcular el valor de la cuota, que es esto, multiplicarlo por 12. Vamos a multiplicar por 12 entonces lo que está aquí. Ajá. Si multiplicas por 12, mira, se cancela. Y te quedó crédito más el 20% del crédito. Recuerda que ese 20% del crédito era el interés total. Y luego dices al resultado restarle 6 millones. Le vas a restar a todos estos 6 millones. Pero resulta que 6 millones era el crédito. O sea, le estás restando el crédito mismo. Mira, lo cancelo entonces. Por lo tanto, me va a quedar el 20% del crédito. Pero el 20% del crédito era el interés total. Aquí está. 20% de 6 millones que era el crédito. Entonces también se puede averiguar de esa manera. Con la 3. 1 y 3 solamente. Recuerda que a diferencia de la modalidad 1, donde el interés se calculaba 5% del saldo del crédito y aquí ponía un asterisco, había una diferencia, ¿verdad?, entre lo del mes anterior y el abono de este mes. No era un interés fijo. Aquí sí, 20% del valor del crédito está fijo. Esa es una diferencia sustancial con la modalidad 1. Bien, respuesta a la letra C. Pregunta 11 dice así: una fábrica de lápices que realiza el control de calidad de sus productos selecciona una muestra de 100 lápices. En la siguiente tabla se registra la longitud de los mismos. Con base en la información presentada en la anterior tabla y teniendo en cuenta que el margen de error del control de calidad es del 3%, el porcentaje correspondiente a los lápices producidos que miden 150 milímetros está entre... Bien, concepto de
margen de error. Dice que es del 3%. En principio, ¿qué significa esta tabla? Esta tabla significa que hay 8 lápices que miden 149 milímetros, 16 lápices que miden 150 milímetros, 65 lápices que miden 151 milímetros, 11 lápices que miden 152 milímetros. El total de lápices, voy a poner aquí, siempre pongan total, es la suma. Ellos me dicen que es 100, así es que no tengo que sumar, pongo 100. Ahora, si me dicen que es 100, es muy fácil hallar los porcentajes, porque los porcentajes miden lo que equivale a una cantidad con respecto de 100. Entonces, si el total es 100, 8, ¿qué porcentaje representa? 8%, 16, 16%, 65, 65%, 11, 11%. Qué fácil. Fácil si tengo 100, por supuesto. En ver si tengo otra cantidad también es fácil. Pero bueno, me están dando ellos cantidades de 100, entonces es muy sencillo hallar sus porcentajes. Es lo mismo, insisto, solo porque el total es de 100. Ellos quieren analizar lo que está pasando con los lápices que miden 150 milímetros. Entonces me voy a ceñir a esto. ¿Cuántos? El 16%. El 16% miden 150 milímetros. Pero ellos me están hablando de que hay un margen de error de calidad del 3%. Cuando me hablan de margen de error, suelen decir así, ¿no? Margen de error del más, menos y la cantidad. En este caso me han puesto 3%. ¿Qué significa más, menos? Que puedo sumarle 3% o puedo restarle 3%. Eso es lo que significa margen de error. Es una medida estadística y suelen llamarlo así o escribirlo también así. Por lo tanto, aquí sería, lo vamos a poner un costadito para que quede completa la idea. Acá es 16% más y aquí es 16% menos. De aquí me va a salir 19%, perdón. 16 más 3, 19. Y aquí me va a quedar 13%. Listo. Por lo tanto, el porcentaje correspondiente a los lápices producidos que miden 150 milímetros está entre 13 y 19. ¿Por qué? Porque había un margen de error del 3%, lo que significa que tengo que sumarle a la cantidad que me salga, que era 16, a la cantidad promedio, por decirlo así, sumarle 3 y restarle 3. Respuesta, la letra B. Margen de error. La pregunta 12 dice así: sobre una circunferencia de centro O se localizan dos puntos, P y P', ¿no? Cuando tiene una comita arriba significa P' diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los puntos P, P' y 0? Una circunferencia quiere decir esto: todos los puntos que equidistan de otro punto, ¿sí? Como en este caso. Esta distancia vendrá a ser el radio, que es igual por aquí, por aquí. Ahí está. Entonces, puntos que equidistan de otro punto que se llama centro y se le pone la letra O. Bueno, ellos dicen que hay puntos que pueden ser P y aquí le pongo P'. Y ahí está el radio, que es la señal que esto es una circunferencia. Entonces, de las siguientes, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los puntos mencionados? Si uno de estos tres puntos, por ejemplo, fíjate que voy a formar definitivamente un triángulo. Triángulo isósceles quiere decir que estos dos lados son iguales. Entonces, podría ser. Podría ser un triángulo equilátero también, si es que estos tres lados fueran iguales. Podrá ser un radio de circunferencia o un diámetro de circunferencia. A ver, de nuevo, suponte que aquí está O, aquí está P y aquí está P'. Y los voy a unir.
Bueno, mejor lo uno así. Este es el radio y eso también es radio. Eso que está ahí es el diámetro. El diámetro equivale a 2 veces el radio. Y sería así. De P hasta P', pasando por O. Por lo tanto, así es posible. Pero un radio es imposible, porque el radio, como habíamos dicho en la definición, une solamente 2 puntos. El punto O y otro punto más. O sea, esto vendría a ser radio, esto vendría a ser radio. Y es imposible que uniendo esos 3 puntos obtenga el radio. Falso. Respuesta a la letra B. Siguiente pregunta dice así: en la gráfica se muestran los resultados de 5 jugadores de tenis. En Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura, el Roland Garros en arcilla y el Wimbledon en césped. Cada uno de ellos se juega una vez al año y otorga 2.000 puntos al vencedor, mientras que otros torneos solo entregan como máximo 1.000 puntos al vencedor. Tengo aquí una gráfica muy bonita, muy bien diseñada, en la cual a simple vista yo puedo obtener algunas conclusiones. Ese es el objetivo de las gráficas. Mostrar la información de tal manera que nosotros podamos extraer conclusiones y simplemente viéndolas. ¿Qué conclusiones podemos llegar así rápidamente? Que son pocos los jugadores que han ganado los 4 torneos del Grand Slam. ¿Cómo me doy cuenta? Por estos dibujitos que están aquí. Por ejemplo, el Abierto de Australia significa este cuadrado sombreado, el Roland Garros. Aquí dejan la parte central en blanca, el Wimbledon le ponen este color y el Abierto de Estados Unidos y este dibujito. Entonces, el jugador B tiene los 4 dibujos, los 4 gráficos, por lo tanto, ha ganado los 4 premios. Este también. Este también. No, este no. El jugador D no, porque le falta el Roland Garros, le falta este icono, ¿no? Y aquí solamente ha ganado 2. Le falta el Abierto de Estados Unidos al jugador E y el Abierto de Australia. Al jugador A le falta Roland Garros. Y bien, dice que hasta los 24 años y luego después de los 24. Por ejemplo, el jugador A hasta los 24 años consiguió todos sus méritos, todos los torneos del Grand Slam, pero luego nada. El jugador B solo después de los 24 años ganó el Roland Garros. El jugador C está como que balanceado, aunque ganó después de los 24 años. El jugador D también se encuentra, digamos, hay un balance. Y el jugador E ganó mucho más antes de los 24. Eso lo podemos concluir a simple vista. Vamos con las preguntas. La pregunta 13 se desea saber cuál de los jugadores que aparecen en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam. Y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta. ¿Por qué? Vamos a sustentar eso. Porcentaje de victorias. ¿Cómo se calcula matemáticamente? Muy fácil. Número de victorias entre finales, ¿verdad? Número de finales o el total de finales. Y a todo esto lo multiplico 100%. Ahí está. ¿Ok? Es bien fácil calcular entonces los porcentajes. Fíjate, como me dicen porcentaje de victorias, pongo acá el número de victorias entre el total de finales. Yo le pongo un número de finales por 100%. Luego veamos las alternativas. Me dicen que la primera, el jugador C no ganó Roland Garros antes de 24 años. Pero eso no importa mucho, ¿verdad? Para calcular el porcentaje de victorias. Para el porcentaje de victorias lo que me sirve son estos numeritos que están aquí. ¿Ok? Así es que esto no tiene nada que ver. Ni siquiera considero. El más efectivo es el jugador A con 100% de torneos ganados antes de los 24 años. Si yo quiero averiguar el porcentaje de victorias, o sea, la efectividad, en otras palabras, del jugador A, tengo que hacerlo con la fórmula que está ahí. 5 títulos en 7 finales, me dicen. Finales, 7, 5 títulos. Y a esto le multiplico por 100%. Ahora, ellos me dicen 100%.
antes de los 24 años. Bueno, él ganó todo antes de los 24 años, pero de aquí no me va a salir 100%. La única manera de que me salga 100% es que esto sea igual que aquello. O sea que las haya ganado todas las finales. Eso me da un 100% de efectividad. Y aquí definitivamente no me va a salir 100%, porque fíjate que ha ganado 5 de 7. Entonces ni me molesto en calcular esto. Ya me doy cuenta que esa no puede ser tampoco, ¿verdad? La C. El más efectivo es el jugador D, con 77.8% de efectividad en finales. Así que vamos a calcular su efectividad. Efectividad, ojo, es lo mismo que decir porcentaje de victorias. Nos va a quedar esa cantidad. ¿Por qué? Porque el número de finales es 18 y el número de victorias que ha conseguido es 14. Aquí está, 18 y 14. Hacemos la operación y me va a quedar que 14 por 100 es 1400 entre 18. Me sale 77.77 hacia hasta el infinito. Lo podemos redondear como 77.8%. Y listo. Esa será la respuesta. ¿Ok? Si nosotros hubiésemos querido averiguar aquí, ¿cuánto sería? Vamos a sacar mi calculadora y decimos 71.42 me sale. Eso es inferior al que está aquí. Respuesta de letra C. Vamos con la 14. Considerando solamente los torneos jugados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores? Bien, aquí tengo la idea de promedio. Promedio quiere decir la suma de las cantidades entre el número de ellas. Así es. Por ejemplo, suponte que tengo una calificación, tengas 8 de nota y luego te pongan de nota 6. Entonces, si tú quieres averiguar el promedio, dices, ajá, sumo promedio, suma las cantidades y ¿cuántas ves ahí? Veo 2. Entonces sería 14 entre 2, 7 es el promedio de 8 y 6. Bien. Me piden el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores en cancha dura. Eso se mencionaba aquí, ¿no? ¿Dónde está cancha dura? Cancha dura quiere decir se juega en cancha dura Australia y Estados Unidos. Entonces solamente me fijo en este icono y en este icono. Aquí me fijo en esto y en este. ¿Cuántos hay? 4, ¿verdad? Porque aquí hay 3. Creo que se aprecia, ¿no? 3 más 1, 4. Aquí solamente hay 2. Aquí hay 3, 6, 7 y aquí se supone que hay 2. Entonces 9. Y aquí hay 4, 5, 6, 7. Bien. Bien. Tienes los números 4, 2, 9 y 7. Por lo tanto, si tú quieres averiguar el promedio, dices, bueno, suma de las cantidades 4 más 2 más 9 más 7 entre el número de cantidades. ¿Cuántas cantidades ves acá? 1, 2, 3, 4. ¿Será así? No, no es así. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el promedio de los 5 jugadores. Tú dirás, pues si aquí yo veo 4. Ajá, mira lo que te faltó. ¿Por qué 0? Porque hay uno que no ha ganado nada, que es el jugador E. Acá. 0. Y si yo quiero averiguar el promedio de los 5, pues tengo que contar los 5. Es 0 porque no ha ganado todavía ningún torneo de Estados Unidos ni de Australia. Entonces aquí es 5. Ajá, sumamos eso y me sale 22.
22 entre 5 es 4,4. Respuesta de la letra D. Entonces ya sabemos cómo calcular promedios y porcentaje de victorias, efectividad. Listo. Pregunta número 15. Dice así: se pueden encontrar números racionales mayores que k, de manera que sean cada vez más cercanos a él, calculando k más 1 entre j, con j entero positivo. Cuanto más grande sea j, más cercano a k será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a k y menores que k más 1 entre 11? Bueno, esta pregunta ya prácticamente la resolvimos cuando hicimos nuestra recta numérica. Y aquí ponemos, por ejemplo, el número 0, 1, 2 y así, ¿verdad? 3 puntos suspensivos y aquí encontramos el número k. Y me dicen cuántos números racionales se pueden construir cercanos a k y menores que k más 1 entre 11. Vamos a suponer que k más 1 entre 11 esté por aquí. ¿Cuántos números podrás encontrar aquí? Cercanos a k y por supuesto menores que k más 1 sobre 11. Bueno, infinito, ¿verdad? Infinitos números racionales. Pues claro, dice que ellos puedes encontrarlos aproximados así. 1 entre j, ¿verdad? Así encuentras los aproximados para acá. Y j puede ser mayor que 11, por supuesto. Existen una gran cantidad, infinitos números que son mayores que 11. Sería k más 1 entre 12. K más 1 entre 12 estaría por acá. Y así. K más 1 entre 13, entre 14, entre 15. Infinitos números. Respuesta de la letra B. Pregunta número 16. Dice así: en la figura se representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados. Fíjate, tengo 60 metros para el ancho y para el largo 100 metros. Un arquitecto realiza una maqueta del diseño de la cancha con medidas de los lados 100 veces menor que las medidas originales. El diseño de la maqueta medirá, ojo, me dicen 100 veces menor. 100 veces menor quiere decir que dividas entre 100. O sea, si medía 1000 metros y vas a hacer una maqueta, pues ahora va a medir solamente 10. Claro, porque si la cancha es así y tú vas a presentar el proyecto, no vas a construir no vas a traer una maqueta del tamaño original, sino traes algo así. Pero tiene que estar construido a escala, ¿verdad? Entonces cada parte le divido por una misma cantidad. Esa es la idea. Dibujo a escala en una maqueta. Como te dicen que es 100 veces menor, quiere decir que vas a dividir por 100. Así. Por lo tanto, manos a la obra. Entonces aquí tenía 60 metros y aquí tenía 100 metros. Dividimos por 100 y dividimos por 100. Pero fíjate cómo está expresada las unidades. Así es que ellos quieren que lo hagamos de otra manera. O sea, la división que la haga así. En vez de poner, por ejemplo, 60, puedo poner 6 por 10. Y aquí en vez de poner 100, puedo poner 10 al cuadrado. Que es lo mismo, aquí es 10 a la 1, por supuesto. Entonces, pongo 6. Si estoy dividiendo potencias de bases iguales, entonces pongo la base y resto los exponentes. Esa es una propiedad. De tal forma que me va a quedar 6 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Más 1 menos 2 es menos 1. Se restan, cuando hay diferentes signos se restan y se pone el signo del mayor. Entonces, esto me va a quedar como 6 por 10 a la menos 1 en metros. Aquí sí no tengo que hacer mucho porque 100 entre 100 es 1, son iguales. Me va a quedar 1 metro. Esas son las dimensiones de la maqueta. Sin embargo, en el problema no encontramos esa respuesta. Más bien vemos que hay centímetros. Hay que convertir a centímetros.
tú tienes que recordar, por lo tanto, que 1 metro es igual que 100 centímetros. Así que vamos a convertir. Aquí teníamos 6 por 10 a la menos 1. En vez de poner la palabrita m, yo sé que m vale 10 al cuadrado centímetros. Así es como se convierte, ¿verdad? 1 metro vale 10 al cuadrado centímetros. Entonces, en vez de escribir metro, vamos a poner 10 al cuadrado centímetros. Pero obviamente lo vamos a multiplicar, porque estamos convirtiendo. Listo. Aquí tengo 1, pero en vez de m voy a poner 10 al cuadrado centímetros. Y ya creo que tengo la respuesta. Tengo mi campo. Esto va a ser 1 por 10 a la 2 centímetros. Pero esto lo voy a hacer aparte. A ver, tengo 6 por 10 a la menos 1. Y esto lo voy a multiplicar por 10 a la menos 2. ¿Cómo queda esto? Pongo el 6, estoy multiplicando potencias de bases iguales, pongo la misma base. Y acá no sé por qué he puesto, perdón, menos 2, es más 2, nada más, 2. Entonces aquí sería menos 1, se suman. Cuando era división se restaban y cuando es multiplicación se suman. Me queda más 1, ¿verdad? Menos 1 más 2 es más 1 o simplemente 1. Listo, se restan y se pone el signo del mayor. En este caso, más por más 2. La respuesta sería 6 por 10 a la 1 centímetros. Puedo copiar este 1 u obviarlo. Igual este 1 también puedo obviarlo. Sin embargo, si quiero ser matemáticamente estricto, tendré que ponerlo. ¿Qué es lo que te están pidiendo aquí? Estamos hablando de un arquitecto. Listo, eso se vendría a ser la respuesta vendría a ser la letra D, ¿verdad? Porque tiene que estar en centímetros. Ahí está. Listo, solución de este problema, la letra D. Pregunta 17. El área de los rectángulos que se pueden construir a partir del origen, los ejes y un punto que pertenece a la gráfica de la función tal, donde x es mayor que 0, se describe con la expresión área en función de x es igual a x por f de x precisamente. Y aquí tenemos la gráfica, pero de f de x. Esta es una gráfica de una función cuyas magnitudes son inversamente proporcionales. Fíjate aquí, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde al área de x? Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo algebraico. Fíjate que el área de x es igual a x por f en x. Sin embargo, f de x es igual a 5 entre x. Es lo que está acá. ¿Por qué no reemplazamos? Área de x es igual a x. Y en vez de este, voy a poner este, porque es lo mismo. F de x es 5 entre x. Y ahora te quedó que el área en x es igual. ¿Puedes cancelar este con este? Sí, por supuesto. Y me va a quedar 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el área vale 5, por supuesto. Siempre va a valer 5. Siempre va a valer 5. Quedó demostrado aquí que no te importan los valores de x, porque cuando multiplique de esta manera siempre se va a eliminar x y me va a quedar 5. Esto quiere decir que para cualquier valor de x el área siempre va a ser 5. Esto es lo que se conoce como una función constante. Y la función constante se grafica así. Un plano cartesiano. Aquí está. Y claro, cuando x vale 1, fíjate, el área va a valer 5. Si x vale 2, el área va a valer 5. Va a apuntar a 5 siempre. Si x vale 3, va a ser 5, 4, 5. Y todos los valores de x siempre va a salir 5. Para cualquier valor de x. Esta es la respuesta.
¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Mediante un pequeño cálculo. ¿Listo? Solución. Veamos la siguiente pregunta. El subsidio familiar de vivienda, SFV, es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento del ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación se presenta la tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas son sus siglas y el subsidio al que tiene derecho para cierto año. Entonces tenemos aquí un cuadro que explica el enunciado: subsidio familiar de vivienda. Si los ingresos van desde 0 hasta 1, ¿sí?, según los salarios mínimos mensuales legales vigentes, tenemos unos valores que van desde 0 hasta 535.600 dólares, estimamos, y el valor del subsidio familiar de vivienda es de 22. Y bueno, tenemos la escala, una escala interesante. Fíjate que aquí va disminuyendo. Bien, en base a esta información me piden responder estas preguntas. Vamos a ver la 18. Dice, con el subsidio le vamos a llamar, este es el subsidio familiar de vivienda, ¿verdad? Con el subsidio más los ahorros con los que cuente el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitarse al banco es... Fíjate que esto podemos plantearlo directamente del enunciado y es así como deben resolverse. Dice, con el SFV, yo le pongo subsidio nada más. Dice, con el subsidio más significa más, por supuesto. Los ahorros, les ponemos aquí ahorros, con los que cuente el grupo familiar y el crédito, o sea, más el crédito, porque y está agregando la cantidad que ya había, que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Todo esto es igual a la vivienda. Ya está, esa es la ecuación. Por lo tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito. Ellos quieren averiguar crédito. Entonces, ¿tú qué haces? Simplemente despejas, dices, yo quiero averiguar crédito. Pongo acá crédito. Es igual a vivienda menos, y paso todo a restar. Ahorros y subsidio, por supuesto. Que está con signo positivo, pasa al otro lado a restar. Menos el subsidio. Listo, esa es la ecuación. ¿Dónde está esa ecuación? Aquí, ¿verdad? Valor del crédito, valor de vivienda menos ahorro, menos subsidio. Listo, no hay nada más que hacer. Está sencilla la interpretación. La pregunta 19. Una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación. La gráfica presenta una inconsistencia, porque, bueno, a simple vista parece la gráfica correcta. Si no me hubiesen dicho esto, yo hubiese pensado que la gráfica es correcta porque han trasplantado los datos muy bien. Aquí está ingresos, estos ingresos, y aquí está en el eje Y el subsidio. Entonces, cuando tengo 1 apunta a 22, ¿verdad? Ahí está. Cuando tengo 4 apunta a algo menor que 5. Ahí está 4. Y los valores guardan relación. Entonces parece que estuviese bien. Sin embargo, ellos me dicen que no. La gráfica presenta una inconsistencia. ¿Cuál puede ser la inconsistencia? Bueno, nos fijamos que mientras aquí va aumentando, fíjate que aquí, en el mismo sentido, va disminuyendo. ¿Sí? Vamos a poner aquí, aumenta, y en el otro disminuye. Te das cuenta que hay un sentido inverso, porque mientras este aumenta así, este disminuye. O
también puedes verlo así. Pongo para cada flecha y digo aumenta. O sea, están inversos, porque esta aumenta en este sentido y esta aumenta hacia arriba y esta aumenta hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que son inversamente proporcionales. O sea que no es tan sencillo el asunto como parecía. ¿Cómo se grafica inversamente proporcionales? Hay una gráfica precisa que tienes que saber. Es esta clásica gráfica. A ver. Así, con una curvita. Esa es la gráfica de las magnitudes inversamente proporcionales. Y no así. Es una gráfica lineal. Bien, entonces esta gráfica está mal por esa misma razón. Acá está. La correspondencia entre ingresos y subsidios es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. No, es inversa. ¿Faltan algunos valores? No tiene nada que ver las demás. Bien, vamos a la pregunta 20. La pregunta 20 dice: una familia con ingresos entre 0 y 1 del salario mínimo mensual recibe un subsidio equivalente a... Bueno, entre 0 y 1, ¿cuánto es lo que está recibiendo? Entre 0 y 1, 22. Marcamos aquí 22. Equivalente. Tenemos que averiguar cada una de estas y luego dividir para establecer la equivalencia. Entre 2 y 2,25 es 19. 2,5 y 2,75. Ahí está, es 15. 3 y 3,5 es 9. Y 3,5 y 4, el último es 4. Para saber cuántas veces equivale este subsidio con respecto a lo que me dan aquí, solo tendría que dividir. Por ejemplo, 22 entre 19 para el primero, 22 entre 15 para el segundo, 22 entre 9 para el tercero y 22 entre 4 para el cuarto, la cuarta posibilidad. Y si yo divido 22 entre 4, me sale 5.5, que es lo que está aquí. Y esa es la respuesta. 22 entre 9 me va a salir, ¿verdad? Así, algo como eso. 22 entre 15 te va a salir 1,4. Y 22 entre 19, bueno, y algo, decimales. Acá sale 1, ¿verdad? 1. Y algo más. Por lo tanto, la respuesta es la D, ya que calza 22 es 5.5 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 3,5 y 4 del salario mínimo mensual, legal vigente. Respuesta a la letra D. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado 10º y 3 de grado 11º. En 10º hay 5 estudiantes preparados para el foro y en 11º hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Típica pregunta de análisis combinatorio. Vamos a ver, tenemos aquí grado 10 y aquí tengo grado 11. De grado 10, fíjate que ¿cuántos alumnos tienes dispuestos? Hay 5 estudiantes preparados. Y en un 10º grado hay 4. De estos 5 tú vas a escoger 2. Voy a poner con otro color. Y de aquí vas a escoger 3. Y luego me dicen cuántos grupos diferentes puede formarse para enviar al foro. Me hablan de grupos. Entonces, análisis combinatorio, ¿verdad? Combinaciones de 5 en 2 y aquí combinaciones de 4 en 3. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. ¿Cómo se resuelven las combinaciones? Bien fácil. Tengo que aplicar
esta teoría sería así. Me fijo en el número que está bajito y como veo 2 pongo así, 1 por 2, empezando de 1. Y el de arriba, empiezo por este y voy disminuyendo. Ajá, si aquí tengo 2, aquí también tengo 2. Qué fácil, ¿no? Me fijo en el número de abajo y pongo así, empezando por 1. Y el de arriba disminuyo, mientras en el de abajo avanzo, en el de arriba disminuyo la misma cantidad de factores que tenga. Bueno, 5 por 4 es 20. 20 entre 2 es 10. Así es que aquí tengo 10. Pero aquí haces algo parecido. Me fijo en el número de abajo. Tengo 3. Por lo tanto, digo 1 por 2 por 3. Hay 3 factores. Empiezo de ahí y voy disminuyendo. 4 por 3 por 2. 24 arriba. 4 por 3, 12. Por 2, 24 y abajo 6, ¿verdad? 24 entre 6, 4. Esto es 4. Y ahora, ¿cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar el foro? Fíjate que de aquí puedo agruparlos en 10 y de aquí puedo agruparlos en 4. Y si estas circunstancias, estos eventos son como que simultáneos y lo son, entonces tengo que multiplicar. Porque si aquí tengo 10 posibles resultados y aquí 4, tú dices en total puedo combinar 10 por 4, 40. ¿Cuántos grupos diferentes puedo formar para enviar al foro? 40 grupos diferentes. Ahí está. Análisis combinatorio. Solución, letra D. La pregunta 22 nos dicen que entre los 16 estudiantes de un salón de clases se va a rifar una boleta para ingresar a un parque de diversiones. Cada estudiante debe escoger un número del 3 al 18. El sorteo se efectuará de la siguiente manera. Se depositan 6 balotos en una urna. Cada una numerada del 1 al 6. Se extrae una balota, se mira el número y se vuelve a depositar en la urna. El experimento se repite 2 veces más. La suma de los 3 puntajes obtenidos determina el número ganador de la rifa. Si en la primera extracción del sorteo se obtuvo 2, es más probable que el estudiante que escogió el número 10 gane la rifa a que la gane el estudiante con el número 7. ¿De por qué? Bien, aquí hemos organizado la información. Esto es lo que tienen que escoger los estudiantes. Los 16 estudiantes van a escoger valores entre 3 y 18. Las balotas van desde el 1 hasta el 6. ¿Sí? Y bueno, se extraen 3 veces. Este puede ser un ejemplo. Suponte que en la primera extracción salga 2, como dice, después salga 1 y después salga nuevamente 2. Entonces, saldría 5. El que escogió el número 5, bueno, ganó la rifa. Y así. Para que gane este, el que escogió el 3, tendría que tocarle balota 1, balota 1 y balota 1. Y el de 18, balota 6. Otra vez balota 6 y otra vez la balota 6. Por supuesto que si sale un número diferente ya perdió. Por ejemplo, acá dice que sale el número 2, entonces ya este quedó descartado. Y este también, porque su única posibilidad era que sea 666. Bueno, ellos me dicen que en la primera extracción del sorteo se obtuvo 2. Es más probable que el estudiante que escogió el número 10 gane la rifa a que la gane el estudiante con el número 7. ¿Por qué? Bueno, veamos las alternativas. Al ser mayor el número escogido, ¿es mayor la probabilidad de ganar? No, ya hemos dicho que si tú escoges 18 tienes menos probabilidad de ganar todavía. En este caso, imposible, porque si sacaste la primera balota 2, suponte que en la siguiente salga 6 y en la siguiente salga 6. Lo máximo que se puede sacar es 14. Entonces los que tienen 15, 16, 17 y 18 ya perdieron. No van a ganar la rifa. Entonces no se cumple esto. El primer estudiante tiene una posibilidad más de ganar que el segundo. Vamos a ver. Suponte que en la primera balota salga 2 y luego para que salga 7 tendría que salir aquí, tendrían que sumar 5, o sea, tendría que ser 3 y 2. O también 1 y 4. Ahí está. Y de esa manera gana el de 7. Pero el de 10 tendría que, ya tenemos la primera que es 2.
Las otras tendrían que sumar 8. O sea, podría ser 4 y 4. La otra podría ser 5 y 3. Y la otra podría ser 6 y 2. Entonces te das cuenta que aquí hay una más de ventaja. Por supuesto, esta es la respuesta. La letra B. La C dice, es más probable seguir obteniendo números pares. Nadie puede asegurar eso, ¿verdad? Pueden salir pares y pares. Es mayor la diferencia, eso no tiene nada que ver. Entonces, respuesta a la letra B. Probabilidades. La pregunta 23 dice lo siguiente. La expresión 10 al cubo es igual a I entre I sub 0. Relaciona la sonoridad de un sonido de 30 decibeles con su intensidad y la menor intensidad que percibe el oído humano. ¿Cuántas veces es el valor de I respecto a I sub 0? El valor de la intensidad y la menor intensidad, I sub 0. Pues bien, es una cuestión de interpretación nada más. Si dices que tienes 10 al cubo es igual a I entre I sub 0, yo sé por álgebra que esto puede pasar a multiplicar. Claro que sí. Ahora, 10 al cubo es 10 por 10 por 10. Me va a quedar esta expresión, pero yo sé que 10 al cubo es 10 por 10 por 10. Entonces 10 al cubo es todo esto, 10 por 10 por 10 es 1000. Finalmente, esto es 1000. Como está multiplicando 1000 veces, eso es lo que significa veces multiplicación. El valor de la menor intensidad. Eso es lo que me quiere decir. 1000 veces. ¿Cuántas veces es el valor de I con respecto a el valor de la menor intensidad? Respuesta, interpretando la fórmula. Problema número 24 dice así. En determinada zona de una ciudad se construyen edificios de apartamentos en los que cada metro cuadrado tiene un costo de $800,000 y se asegura a los compradores que en esta zona anualmente el metro cuadrado se valoriza un 5% respecto al costo del año anterior. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se representa el costo de un metro cuadrado en esa zona transcurridos n años? Bien, esto que está aquí es lo que se conoce como interés compuesto. Y hay una fórmula del interés compuesto. Es así. Capital final o monto, ¿verdad? Vamos a ponerle capital final. Es igual a el capital inicial, solamente capital, por 1 más el interés todo esto elevado a el tiempo que se imponga, ¿verdad? El interés capitalizable. ¿Ok? Esa es la fórmula. Y bueno, vamos a reemplazar los datos nada más. Dice que esto tiene un costo de 800,000. Eso vendrá a ser el capital. Capital inicial. Luego siempre va 1 y el interés 5%. 5% es lo mismo que decir 5 entre 100. Eso lo hemos visto en anteriores ejercicios. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Y luego elevado al tiempo transcurrido n años. Ahí está. Este es el costo final. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Tú compras en $800,000, que es lo que inviertes inicialmente, y luego al 5%, ¿en qué tiempo? ¿Verdad? Si fuese 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, vas a tener un costo final. O sea, vas a ganar algo más. Por supuesto que sí. En función del tiempo. Ahí está. Esto que está aquí
es la respuesta. Por supuesto, tendría que conocer esta fórmula. Capitalizable, ¿verdad? Listo, solución. En la pregunta 25 nos dice, la figura muestra la suma de los ángulos internos en diferentes polígonos regulares. Debido a las propiedades de los polígonos regulares, es posible demostrar que el resultado de cada suma se traduce en expresión tal que representa n en cada polígono. Esto que está aquí es la fórmula de la suma de los ángulos interiores. Y por supuesto que se puede demostrar, y bastante fácil. Vamos a asumir que el triángulo tiene 180 grados, ¿ok? Ellos me ponen aquí 180 grados y están asumiendo eso. Y ojo, que esta es la figura, vamos a decir, más básica, la mínima. Entonces, estas que vienen van a ser como que potencias de esta, por decirlo así. ¿Qué tal si este cuadrado tú lo divides por la mitad? Así. Entonces tendrías dos triángulos. Por eso suma 360. Claro, 780. Un triángulo vale 180, no importa la forma que tenga. 180 grados sus ángulos interiores. A ver, este pentágono, mira, ¿cómo lo puedes dividir? En 3. Y cada uno de ellos vale 180. Y 540, por supuesto, es 180 por 3. Eso vamos a poner aquí al costado. 360 es igual a 180 por 2. 540 es igual a 180 por 3. 720 está aquí. Y nos vamos a adelantar, es 180 por 4. Entonces ya nos damos cuenta de lo que vamos a hacer aquí. Mira, trazamos así y trazamos así. Y tendría 1, 2, 3, 4 triángulos. Acá está. Y cada triángulo vale 180. Por lo tanto, 720. Ahí está como que demostrada la fórmula. Los otros, voy a borrar el 180. Entonces dices, acá hay un triángulo y acá hay dos triángulos. 2 por 180. Aquí había 3, ¿no? Y ya has demostrado la fórmula. Mira qué fácil. 3 por 180. Ahora bien, tú dices, ¿por qué aquí obtuve 2, aquí obtuve 3 y aquí obtuve 4? ¿Tendrá algo que ver con este que tiene 4 lados? Sí, el cuadrado tiene 4 lados. Aquí resté 4 menos 2. 540 viene de este que tiene 5 lados. Y también le resté 2. Y aquí, que tiene 6 lados, también le resté 2. ¿Sí? Este tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí salía 2, de aquí salía 3 y de aquí salía 4. ¿Por qué resto 2? Porque fíjate que un triángulo lo forman 3 lados. Aquí tengo esta línea y necesita 2 lados. Trazo la línea y necesito 2 lados, pero solamente una vez. Por eso le quito 2, ¿no? Al trazar esta línea le quito 2 lados a esta figura. Le quito estos 2 lados y solamente esos 2 primeros lados. Por eso le resto siempre 2 para formar triángulos, ya que los triángulos valen 180 grados. Y de esa manera puedo calcular la suma de los ángulos interiores, ya que es el único dato que tengo. 180 grados, los ángulos interiores de un triángulo. Entonces quedó demostrado la fórmula. 180 por la cantidad de triángulos que entran en cada una de estas figuras. ¿Cómo calculo eso? Restándole 2 al número de lados. Por lo tanto, n tiene que ser número de lados. ¿Es posible demostrar esto? Sí, ya lo acabamos de hacer. Ahora, n podrá ser otro valor. Sí, puedes decir que también es el número de vértices.
también es 3, porque es lo mismo que el número de lados. También puede decir que es el número de ángulos interiores, que también es 3. Pero mucho más propio es decir que es el número de lados. Listo. Hasta aquí la solución de la parte de matemáticas, de la prueba del saber 11. Esperamos que la explicación haya sido útil. Si fue así, háganos saber en los comentarios, difundan en sus redes, que de esa manera pues colaboran también con nosotros. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.